Amigos, ¿qué tal estamos? ¿Estáis bien? Os veo bien, me alegro de veros. Aquí estamos en un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se va a sentar Andrés. Andrés nos va a contar un testimonio, bueno, ya lo escucharéis antes que hemos estado hablando un ratillo. Es durete, de esos que nos gustan aquí y que a vosotros os llegan muy fuerte. Andrés, bienvenido a Cambio de Agujas, gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias por invitarme, Cristina. Es un placer que me hayáis invitado y poder compartir pues, con todos pues, este testimonio de mi vida, que al final nosotros que un reflejo más de la obra de Dios que hace en cada uno de nosotros. Pues empezamos como siempre, un ir para atrás. ¿Cómo fue tu juventud, tu infancia? ¿Creías en Dios? Bueno, yo soy el tercero de 5 hermanos. Yo nací en una familia católica de siempre, pero yo no sé si por ser el del medio o por ser más sensible, no lo sé. Yo siempre, ya con 12 o 13 años, yo me empecé a preguntar la pregunta que nos hacemos todos: ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Qué sentido tiene el futuro y demás? Y yo me di cuenta que no encontraba respuesta en la fe de mis padres, que yo iba a misa, que yo hacía lo que me decían, yo trataba de ganarme el cariño de mis padres a través de ser obediente, de ser más obediente, el que más estudiaba de casa y demás, pero al final, aunque hacía eso, yo tenía un gran vacío interior, porque yo me sentía, el sentimiento era de soledad, de sentirme solo. Vivía rodeado de mis hermanos, con mis padres, con los amigos del instituto y demás, pero en el fondo yo me sentía solo. Y yo con 15, 16, 17 años entré en una crisis profunda de no saber para qué vivía. Yo solo sabía una cosa en mi vida, y era que sufría y que me sentía solo. Y ni el sufrimiento tenía sentido, ni la soledad tenía sentido. Entonces yo empecé a preguntarme qué sentido tiene seguir, qué sentido tiene estudiar. Yo hice la carrera luego de Derecho, pero ¿para qué? Porque ¿qué sentido tiene trabajar, casarme? Yo miraba todo lo que me ofrecía la vida, todo lo que le ofrecía a mis amigos, a la gente con la que me relacionaba, que le hacía mucha ilusión, y sin embargo a mí me hacía nada de ilusión. Y decía, no me compensa este sufrimiento. Y yo al final decidí que para mí lo mejor era morirme, porque ¿qué sentido tiene vivir si voy a sufrir y voy a seguir sufriendo? Porque no hay nada que atenúe este dolor que yo siento. Y en esta búsqueda existencial yo buscaba pues donde vivía, buscaba en el deporte, no, porque nunca he sido nada habilidoso. Entonces lo buscaba en los amigos, lo buscaba en salir de fiesta, lo buscaba en ir a misa, pero nada de ello me satisfacía. Siempre sentía después en casa siempre el mismo vacío. Cuando me metía en la cama siempre sentía el mismo vacío, no había una solución. Y yo preguntaba a este Dios del que me hablaban: Dios, ¿dónde estás? Si existes, muéstramelo. O sea, dame una señal que dé sentido a esto que yo siento. Y no había ninguna respuesta. Entonces yo decidí o llegué a la conclusión en mi interior de que Dios no existía. Porque si Dios existía, para mí era un monstruo, porque permitía este sufrimiento que a mí me desbordaba. Y en este itinerario en el que yo estaba, ya entré, como decía, en la universidad, y me surgió la opción de una peregrinación en una Jornada Mundial de la Juventud en el año 91 a Czestochowa con el Papa Juan Pablo II. Y ahí fue donde Dios ya se apiadó de mí y hizo el gran milagro que es mostrarse a mí. ¿Por qué decidiste al final ir a esa peregrinación? ¿Seguías en búsqueda o...? Iban 2 hermanos míos también, y era pues un poco, me lo pagaban mis padres. Era la primera vez que salía, yo creo que era la primera vez que salía de España. Y pues me parecía una cosa pues atractiva, y esta peregrinación, todo el itinerario, todo el camino, al final acabó con una predicación donde se habló de Josué y de la asamblea de Siquén. Se proclamó esta lectura y se habló sobre ella, donde Josué reúne a todas las tribus de Israel, que ya lo conocéis,
y les da la opción, dice que él va a seguir a Dios, que ellos pueden seguir a otros dioses o hacer lo que quieran, pero que él y su familia van a seguir al Señor. Y todo el resto de las tribus de Israel dicen que sí, que quieren seguir al Señor. Y yo recuerdo que grité en mi interior, sí, yo quiero seguir al Señor aunque no le veo. Y yo lo grité con todo mi corazón. Yo recuerdo además que lloré, que me salieron, lloré muchísimo, lloré muchísimo. Y cuando acabó este encuentro, que era en un estadio de fútbol, cuando yo salí yo me sentía diferente. Yo no sabía qué había pasado, pero yo me sentía distinto. Y me paro, cuando salíamos todos del estadio de fútbol, me paro y digo, ¿pero qué ha cambiado en mí? De antes a ahora. Y fue una cosa, lo que yo descubrí es que ya no estaba solo, que Dios está en mi corazón. Y es un sentimiento, es una vivencia tan fuerte, tan real, que te cambia la vida completamente. Porque antes no sabía para qué hacía nada. Desde ese momento ya sabía que todo tenía un sentido porque Dios estaba conmigo. Y esa es mi experiencia de mi encuentro con 20 años, con 20 años con el Señor. Vamos a ver, ¿y tú ahí viste, por ejemplo, cómo eso que sentiste dio sentido a todo ese sufrimiento que habías tenido? Claro. Yo descubrí al final que Dios con cada uno de nosotros es una pedagogía diferente, porque cada uno somos diferentes. Y lo que a uno le sirve a otro no. Entonces yo al final, como soy muy tozudo, muy racionalista, soy como soy, pues al Señor ha tenido que descenderme, llevarme a ver cómo es la vida sin Él, a descubrir cómo es la vida con Él. Porque si no hubiera tenido esa vida de sufrimiento, posiblemente mi fe sería muy fofa, por así decirlo, porque no tendría una experiencia de lo mal que se vive sin Dios y de lo bien que se vive con Dios. Porque con Dios luego ya da igual lo que te pase, que todo lo vives de manera distinta. Y eso es mi experiencia. Y luego todos los acontecimientos que he tenido en mi vida, donde Dios ha obrado tantas y tantas veces, que a mí me sorprende, y a veces me siento demasiado privilegiado de que Dios conmigo se muestre tan generoso y tan cariñoso. Entonces yo luego me casé con Amalia, tenemos 4 hijos, Mateo, Miguel, Pedro y José, que son una bendición en mi vida. Pero Dios todo lo hace para que a mí no me quede duda. Después de este momento tan fuerte, ¿tuviste alguna duda? ¿Tuviste algún momento de debilidad en el que dijiste, mira, esto lo mando a...? Vamos a ver, yo lo que era tan necesitado de amor que yo tuve un tiempo largo de años donde todo lo que recibía de Dios era como que lo necesitaba para mí. Y luego ya hubo un momento donde ya, como se puede decir, se llenó mi corazón y ya pude dar. Pero yo ya no he vuelto a dudar de Dios nunca. Y es más, Él me ha ido dando gracias a acontecimientos donde he visto su mano poderosa en mi vida. O sea, cuando nació nuestro primer hijo, Mateo, pues a las 48 horas de nacer nos dijeron que tenía una cardiopatía congénita severa y que era muy importante operarle lo antes posible. Con la mala suerte, por así decirlo, de que era verano y los cirujanos están de vacaciones y al final la operación se dilató hasta septiembre. Pero cada semana que le llevábamos al cardiólogo, cada vez la cardiopatía era más severa, cada vez nos lo ponían todo como más difícil, más complicado. Entonces le operaron en septiembre, con 2 meses de vida, 3 kilos nada más que tenía el pobre de peso. Y también fue una obra de Dios, porque nosotros le operan. Cuando sale el cirujano después de la operación a darnos el resultado de cómo de la operación, nos dice que ha salido todo fenomenal, que ha salido estupendamente y nos vamos tan contentos a casa, como a las 3, 4 de la tarde. Cuando volvemos a las 8 de la tarde para visitarle en la UCI, que es donde le llevaron, nos están esperando los médicos y no nos dejan pasar. Pasan todos los familiares menos nosotros, que nos llevan a un cuarto y nos dicen que nuestro hijo no ha superado la operación, porque el corazón no ha vuelto a latir desde después de la operación. La operación era con circulación extracorpórea, que te sacan el corazón, lo conectan a una máquina y cuando lo vuelven a poner el corazón no respondía. Entonces nos dicen que no ha superado la operación, que estemos localizados porque en cualquier momento firman la muerte clínica. Y la verdad es que te quedas impactado. Yo recuerdo que lo primero que hice fue salir de la UCI, coger el teléfono y llamar a la parroquia para que rezaran por nuestro hijo.
para que se hiciera la voluntad de Dios. Yo en el corazón tenía un sentimiento y era el de Job. Digo, era un hijo muy muy querido, muy deseado, pero yo decía, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Porque es verdad, yo sé que en mi vida todo lo que Dios hace es bueno, o sea, pero no lo digo como una frase hecha, lo digo como una realidad vivida en mi corazón. Entonces yo decía, bueno, pues si Dios se lo lleva, pues para algo será, para algo será. Y la sorpresa fue cuando al día siguiente fuimos a, pues no sé si a las 10 de la mañana, cuando se podía volver a ir, y nos dijeron que sorprendentemente, pues de madrugada había empezado el corazón a latir y nada, y aquí tenemos allá a Mateo con 11 años, sin ningún tipo de medicación, con lo cual para nosotros es un milagro del poder de la oración. Como la oración mueve montañas, eso que parece que no se toca, que a veces dicen rezo por ti, que no es nada, pues tiene un poder mucho más grande del que nos podemos imaginar, y yo en mi vida sí lo he vivido. A ver, hay mucha gente que, claro, escuchando esto impresiona, o sea, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, es fuerte, es duro. ¿Qué le dirías a esa gente que sufre muchísimo? ¿Qué le dirías? A ver, es que es complicado explicar el valor del sufrimiento, o sea, ¿qué le dirías a esta gente? Hombre, el sufrimiento es difícil de entenderlo, porque se pasa muy mal cuando se sufre, pero si tú tienes la certeza en el corazón de que Dios es bueno y que Dios te quiere, sabes que nada de lo que te pasa, aunque sufras, pasa por casualidad, todo tiene un fin y un fin bueno en tu vida. Entonces al final lo entiendes. Yo no sé, yo estoy convencido de que si en vez de mi hijo Mateo, en vez de vivir, ahora estuviera en el cielo, yo sé que mi fe no se hubiera quebrantado, porque sé que los planes de Dios eran otros y que me hubiera dado otras gracias mayores, o sea que eso es. Luego hemos tenido otra prueba de sufrimiento grande en nuestra familia, que fue el cáncer de mi mujer. Tuvo un cáncer de mama importante, está embarazada de 8 semanas de nuestro cuarto hijo, después de estar de reposo absoluto un mes completo en la cama, de ir al hospital de Talavera de la Reina porque nos cogió de vacaciones, que nos decían que si no había niño, que si parecía que no, que era. Pero al final estaba embarazada. Ella a la vuelta de vacaciones ya en Madrid se tuvo que hacer una punción en la mama porque notaba un bulto, y estando 8 semanas dieron el resultado que era un cáncer y que había que operar, y todos los médicos lo que nos recomendaban era el aborto, que era un aborto legal, un aborto completamente necesario, que no nos supusiera nada. Íbamos a los ginecólogos, a todos los médicos a los que acudíamos, siempre era la primera respuesta. Y entendíamos lo que nos decían. También esa respuesta nos lo dieron a mí en el trabajo, gente en el barrio, nos decían que claro, aborta, no pásatelo. Me acuerdo de una mujer de la limpieza en el edificio en el que trabajaba y dice, que se lo quite y ya tendréis otro. Digo, hombre, que se lo quite, y que fuera un grano, le decía. Y no, digo, es nuestro hijo y nosotros lo tenemos muy claro, lo tenemos muy claro. Gracias a Dios nos puso en el Gregorio Marañón un cirujano cristiano, un médico cristiano, que esperamos a que pasara el primer trimestre de embarazo para que lo operaron, le quitaron la mama, le vaciaron los ganglios, y vieron que el tumor que tenía era un tumor de los más graves, porque era infiltrante, tenía muchas posibilidades de metástasis y era una cosa muy a tener en cuenta. Entonces los oncólogos empezaron para que tuviéramos el niño que naciera con 6 meses, que nosotros dijimos que no, que naciera con 7 meses, nosotros dijimos que no, porque nos daba, pues claro, nos daba miedo. Y ya con 8 meses nació José, que hoy ya tiene 5 años. Y es un milagro para nosotros cuando nos dicen ¿qué es la fe? Y miramos a José y decimos, esta es la fe, esta es nuestra fe. Porque Dios es el Dios de la vida y Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces yo eso lo he vivido así. A la semana de nacer José empezó Amalia la quimioterapia durante 15 meses, un tiempo duro. Pero podemos decir que hemos estado muy muy sostenidos por la Iglesia, por la oración de la Iglesia, sostenidos enormemente. O sea, hemos sufrido muchísimo.
Yo siempre lo cuento, yo iba por el metro y en el autobús iba llorando. Había días que iba en el autobús y iba llorando porque yo tenía un dolor grande en el corazón, o sea, porque lo que nos decían los oncólogos es que se iba a morir, o sea, que Amalia se iba a morir. Entonces, claro, yo era un dolor grande. A veces decían, claro, te veías con 4 niños pequeños. Digo, no, no era por verme, porque a mí el trabajo no me asusta. O sea, no es algo que a mí me asuste, me cause... No, pero el dolor de perder a mi mujer sí será grande. Pero sin embargo, nunca desesperé. Siempre supe que detrás de esta enfermedad estaba Dios. Siempre lo supe. Y esa era mi confianza, y yo por eso podía estar contento. Y iba al trabajo y estaba contento. Y a veces me decían algunos compañeros, pues es que parece que no te pasa nada. Y digo, no, me pasa mucho. Digo, pero Dios es grande, yo creo en Dios y a mí Dios me ayuda. Y a mí me ha ayudado a dar, esta enfermedad de Amalia me ayuda a dar testimonio. Y eso es algo que yo también le estoy agradecido a Dios. Y la verdad es que nos ha cuidado mucho, nos ha cuidado muchísimo. Yo no puedo decir que en ningún momento me haya sentido desesperanzado o desesperado, nunca. Entonces yo digo, Señor, ¿esto para qué me lo mandas? Yo nunca pregunté por qué a nosotros nuestro hijo tenía una cardiopatía, o por qué mi mujer tenía cáncer, o por qué nada. Siempre le he dicho, Señor, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Claro, a veces el para qué no lo ves al día siguiente, lo ves a los años. Andrés, ¿piensas que todavía puedes perder a tu mujer? Pues, hombre, vamos a ver, la puedo ver a mi mujer, puedo ver a mis hijos o me puedo morir yo mañana, porque podemos tener un golpe con el coche y cualquier cosa si la vida está en manos de Dios. A veces, por mucho que nos cuidemos o que la cuidemos, la vida no es nuestra. Tenemos marcado un día y una hora y eso es inamovible. Entonces yo no vivo con preocupación que pueda ser viudo, ¿no? o que pueda perder un hijo, o que me pueda morir mañana. O sea, que eso será lo que Dios quiera. Y sé que será, ya digo, que no es que no vaya a sufrir, sufriré y lloraré, pero como Jesús lloró por Lázaro, ¿cómo no vas a llorar cuando pierdas a alguien muy querido? Yo me acuerdo cuando perdí al padre Mateo, que era la persona que más quería en mi vida, o sea, era alguien tan importante para mí, y yo decía, madre mía, el dolor con fe, ¿cómo es? Y yo decía, ¿cómo lo soportará la gente que no tiene fe? ¿Cómo pueden soportar el perder a alguien que quieres tanto si no tienes fe? Claro, te agarras a la oración, a los sacramentos, y es un consuelo tan grande, pero no dejas de sufrir. ¿Cómo lo hará la gente que no tiene fe? Yo a veces me lo cuestiono y digo, no sé, yo digo, gracias Señor, porque me has elegido siendo un desastre y siendo una calamidad, y sin embargo me has elegido. ¿Cómo afectó a tus hijos la enfermedad de tu mujer? ¿Les hizo más fuertes o ellos no les llegó? Ellos eran muy pequeños. José, como digo, hoy tiene 5 años, con lo cual Mateo tenía 6 años. Tenían 6, 5 y 4 años los niños. Entonces ellos no fueron conscientes de la gravedad de la enfermedad. Sí que es verdad que luego faltábamos mucho, estábamos en el hospital, prácticamente todas las semanas ibas al hospital, tenías la quimioterapia, íbamos dejando a los niños cada vez con alguien para se quedar con ellos para ir los dos. Entonces ellos veían que los dejábamos con mucha gente, pero ellos yo creo que no fueron nunca conscientes de la gravedad de la enfermedad. Hoy en día se lo contamos y todavía no lo entienden mucho. No lo entienden mucho, pero bueno, obviamente según vayan siendo mayores se irán dando cuenta y les iremos contando pues cómo lo hemos vivido como padres y hacia ellos. Mucha gente nos criticó mucho y murmuró mucho de nosotros, porque nos decían que éramos unos inconscientes, que teniendo 3 hijos, arriesgar la vida de la madre por un 4.º hijo. Decíamos que si éramos unos egoístas, que si pensábamos solo en nosotros. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo solo sé que el Dios de la vida no somos las personas ni los médicos. O sea, que la vida está en manos del Señor. Y menos mal que esté en sus manos y no en las nuestras. Entonces nada, y yo ya digo, hoy vamos con los 4 niños y dentro de las dificultades de una familia y de que no somos para nada perfectos, ni para nada. Pero bueno, la verdad es que Dios nos cuida un montón, nos cuida una barbaridad.
Supongo que es una gracia, ¿no? Ver a José con vosotros y pensar que... Claro, tanta gente, incluso en la propia familia pues tuvimos una cierta persecución, pero bueno, la fe debe ser probada y sin prueba no hay fe, y la fe se fortalece en la prueba. Y nosotros hemos salido muy fortalecidos, y luego Dios nos ha dado un montón de gracias. Yo de este tiempo de enfermedad luego he conocido a mi mejor amigo gracias a esto, o sea que Dios luego te da un montón de recompensas, y Dios siempre da manos llenas, es que Dios siempre da manos llenas. Entonces, pero bueno, ahí estamos. Y a mí lo que me sorprende y me encanta del Señor es que es un Dios histórico, es un Dios que habla en los acontecimientos, que te habla en el día a día, con días concretos, horas concretas y momentos concretos donde te dice, ves, soy yo el que estoy detrás de ti. Y es sorprendente. Ahora me acordaba, me venía la idea, una cosa muy curiosa me pasó hace muy poquito, pues hace unos meses, en el metro de Madrid. Yo un día iba a recoger a los niños del colegio, de una actividad extraescolar, iba yo solo en el coche, iba pensando, joder, hace ya más de un mes que no me confieso. Y joder, pues debería confesarme, pero a mí me da mucha pereza confesarme. Yo reconozco que me da vergüenza, lo hago, ¿no? Pero a mí me cuesta confesarme. Y en este pensamiento iba yo, digo, bueno, lo dejé estar. Total, que al día siguiente yo trabajo por Avenida América, iba en el metro, para quien no conozca Madrid, Avenida América es un intercambiador donde confluyen 4 líneas de metro y pasan miles de personas, pero vamos, por segundo. Pues me bajo del metro en Avenida América y me encuentro una señora que lleva un abrigo rojo, con unas letras grandes que pone reconcíliate con Dios. Yo me quedé impactado porque además iba el día anterior por la tarde pensando que debía confesarme. Reconcíliate con Dios. Yo me paré en la escalera mecánica, me quedé mirando y era como una aparición. Total, que a la salida del metro hago un transbordo y hay una iglesia. Pues me bajo a la iglesia. Esto era a las 8 menos 5 de la mañana. A las 8 menos 5 y no había ningún cura en el confesionario. Y yo sé que hasta y media no se ponen. Y yo empiezo a mirar el reloj, menos 5, empiezo a contar, media hora rezando. Digo, Dios mío, qué pereza, me voy. Y me fui de la iglesia sin confesar por no esperar media hora. Total, que me fui y en esto me quedé y digo, joder, de verdad, qué calamidad eres con todas lo que Dios hace por ti. Total, que al día siguiente yo tengo horario flexible y voy a trabajar media hora después. Salí de casa media hora después, no me acuerdo por qué. Según media hora después, hago el transbordo en Avenida América, la mujer del abrigo rojo, por favor, reconcíliate con Dios. Yo ya me quedé estupefacto. Yo decía, Dios mío, perdóname, ya, en este momento perdóname. Salí en el metro, ya no tuve que esperar media hora porque casi la media hora de después me confesé, se le decía al sacerdote, digo, yo no vengo a confesar por mi propia voluntad, sino porque Dios me manda. No es que tuve unos pecados grandes, pero me di cuenta de cómo Dios está pendiente de detalles tan pequeños, de alguien tan pequeño como yo. O sea y a esta mujer no la he vuelto a ver, ni la había visto nunca, ni la he vuelto a ver. Entonces digo, es curioso, o sea, es curioso, es como que Dios acontece en el día a día, de alguien tan pobre como yo. Entonces, pues de cualquiera que nos esté oyendo, pues Dios puede hacer lo mismo. Vamos, no puede hacerlo, lo hace. Hombre, porque Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, exactamente. Yo siempre lo digo, si yo de verdad que por mis obras o por mi corazón, y lo digo de verdad, no con falsa humildad, yo sé que no soy digno de nada, de verdad. Entonces me sorprende que Dios me haya elegido a mí, habiendo gente con muchos más dones, con muchas más generosa. Yo soy muy egoísta y yo digo, Señor, pero si sabes cómo soy, y por qué todavía me cuestiono hoy por qué Dios me habrá elegido. Pero vamos, estoy encantado, claro, estoy encantado. Y nada, la verdad que muy, muy contento. Muy bien, Andrés. Pues muchísimas gracias por contarnos hoy tu testimonio. Gracias a vosotros por invitarme y nada, un placer. Amigos, testimonio donde los haya. Padre de familia, 4 chiquillos,
y elegido por Dios. Bueno, pues como Dios os elige a vosotros, porque si estáis ahí viéndonos es porque en algún momento os ha hecho un clic, ese clic ha venido de Dios y estáis ahí intentando cambiar vuestra vida o perseverar en aquello que el Señor os manda. Amigos, muchísimas gracias por estar ahí, no dejéis de confiar en el Señor. Confiad. Gracias.